El tema de la soledad es algo más antiguo que los podcasts en sí. Claro. Solo la pregunta sería que si lo exagera o lo minimiza. Sí, o sea, yo si por eso lo planteo como causa y consecuencia Depende del caso. del individuo. ¿Se acuerdan del Bowling Alone, del libro? Sí. En 1995 hubo un ensayo de un sociólogo americano que se llama Gran. Jugando boliche solo. Bowling Alone. Y 2 puntos, el decline de la sociedad moderna americana. De las convivencias sociales americanas. El boliche es un gran deporte, deberíamos jugar boliche. Ok. Pero solos. Y fíjate. y twitchar cada quien solo. Y fíjate el fenómeno. Fue escrito en 1995 y luego se convirtió en un libro súper famoso, muy grande, que básicamente empezaron a estudiar varios diferentes efectos de la soledad en Estados Unidos y llegaron al caso paradigmático que fue el boliche. ¿Por qué? Porque el autor se empezó a dar cuenta que empezaron a tronar los boliches por todo Estados Unidos. El modelo de negocio no funcionaba. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio se trataba de que hubieran varios compadres, amigas y todo, y se consumieran comida. O sea, si nada más vas a jugar boliche tú solo y no tomas ni una cerveza y ni una hamburguesa ni nada, entonces no es rentable. Nada más. Entonces, lentamente fue dándose cuenta que la gente cada vez iba menos y menos. Y luego, claro, estadística. Es un libro de no ficción, ¿verdad? Es un libro de estudio. Sí. Y haz de cuenta que uno de los datos que encontró... ¿Cómo se llama el libro? Bowling Alone. Bowling Alone. Jugando boliche solo. Y fíjense que ahorita todavía hay boliches, pero ya hay menos de la cantidad que había antes, güey. Y básicamente, una de las preguntas que hacía... ¿Ve esta? La Rise and Decline of Bowling, esta gráfica. Era, ¿en cuántas personas confías? Era la pregunta. Y cuando tomaron esta pregunta en los 40, 50, 60, claro, hay mil de variables, ¿verdad? Miles de variables. Pero las personas respondían que más. Y más cerca de este año, que fue el cambio del siglo, ya cada vez era menos. Decían que confiaban en 2, 3 personas. Órale. Entonces, pero volviendo al tema del podcast, los podcasts, pues, ¿cuándo fue el surgimiento fuerte de los podcasts? En México coincidió con pandemia 100%. Sí, ¿verdad? Y va muy de acuerdo a lo que estábamos mencionando ahorita, de que sí, la soledad antecede los podcasts, pero el podcast definitivamente los exponencia. Claro, no. Y cualquier cosa... ¿Exponencia la soledad? Sí, yo creo que sí. Aquí también habría... Pero bueno, habría que definir qué es soledad. Correcto, eso es lo que iba. Si estar acompañado... ¿A qué nos referimos con soledad? Okay. ¿Ausencia de compañía o sentimiento? Que es diferente. Claro, porque puedes estar en una multitud y sentirte solo. Exactamente. O sea, yo creo que, no sé si lo que se están refiriendo es a una persona que se siente solo, que necesita conexión. No, pero es que, a ver, o sea, la soledad es un sentimiento. O ausencia de compañía. O sea, lo utilizamos intercambiablemente. Sí, ya. Okay. Intercambiable, ¿verdad? Sí, o sea, ahí está raro. Me parece interesante el planteamiento porque justo, o sea, si dijeras estoy solo en un sentido físico material, pues es mentira. O sea, no estás solo. Claro, o sea, vives en una ciudad. A menos de que sí seas ese cabrón que vive en el bosque, o sea, pues ahí sí estás solo. Pero si vives en una ciudad y dices estar solo, físicamente no estás solo. O si eres un ermitaño, ¿va? Es un tema sentimental. Sí. No, o sea, pero si eres un ermitaño... No, si eres un ermitaño, sí. Si eres un ermitaño, te lo reconozco. Si físicamente... Es a lo que voy. Y es lo raro. Tendrías que aparte definir un radio. O sea, que 50 kilómetros a la redonda. Sí, se vuelve arbitrario. De que un cuarto... Claro, justo. Y se vuelve completamente... Y lo raro aquí sería pensar, ya en un sentido de nuevo espinosista, pues nadie está solo. O sea, solo no estás, porque, o sea, estás coexistiendo con una serie de cosas todo el tiempo. Pero yo por eso digo que es una experiencia sentimental. Pero a lo que voy... Con conciencia. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si tuviéramos que definir un radio, creo yo que los medios digitales hacen que ese radio se vuelva todavía más chico, porque puedes estar mucho tiempo en un mismo lugar físico consumiendo una pantalla. Ya. O sea, ¿te refieres a que sería más chico, a que una persona no podría llamarse a sí misma sola si estuviera conectado a internet? Yo creo que si vives en una casa de 8x8 de 2 cuartos y tienes conexión a internet, no estás solo. Físicamente te podrías quedar en un solo cuarto mucho tiempo. Y platicar con personas. Que seguramente es la vida de muchos. Que no te sentirías solo, es a lo que voy, físicamente. Bueno, el no te sentirías solo ya no te la compro. Ya. ¿Tú crees que no? Yo creo que hay gente que puede estar profundamente activa socialmente, tanto en el mundo real como en redes sociales, y sentirse profundamente solo. Claro. Totalmente. Pero lo que voy con lo que decías, estoy de acuerdo, si nos vamos a lo literal, a lo literal de la palabra, pero creo que la gente lo utiliza cuando dice estoy solo, por realmente como que referirse que en el espacio en el que, aquí a lo mejor el que yo percibo, no hay nadie físicamente, ¿sabes? ¿Qué es la soledad? Yo veo una ambivalencia en la soledad, ¿no? Por un lado, puede ser a lo mejor una percepción de ausencia de compañía, porque si dices, estás en el mundo, pues hay más gente. Pero por lo menos a lo mejor en lo que yo percibo, en donde estoy, no percibo una presencia física de nadie, ¿no? Para eso lo podemos utilizar normalmente. O como un sentimiento que, en mi opinión, yo lo veo como la soledad es lo que surge entre la discrepancia
entre las relaciones que quiero y las relaciones que tengo. Okay. O sea, yo creo que el sentimiento de soledad ahí surge. Sí vi el ¿Sí clip explico? O sea, cuando yo espero tener cierto tipo de relaciones, pero tengo las contrarias. Creo que ahí es cuando puedo Surge estar la con soledad. gente Te hace falta y me siento ese solo. tipo. O sea, por ejemplo, no sé, quisiera que mi pareja me escuchara, güey, que Ya. no sé, o algo así. Pero no, Claro. tengo lo contrario. Tengo una pareja que es insensible, indiferente a mí, pues me siento solo estando con ella. Ya. Así es como lo veo, ¿no? No sé, ¿quieres comentar algo? No, está muy bien. Digo, O sea, nada más se me ocurrió la pregunta que si estar con tu mascota también sería estar solo, ¿no? exactamente eso iba. ¿Sabes? O sea, Exactamente eso iba. Porque es una conciencia humana, es una cosa. Justo, o tienes es la idea una del mascota. reconocimiento. O sea, para mí el botón clave aquí para definir soledad es la idea de ser reconocido por otro. O ser percibido por un otro o recibir un lugar en el mundo que solo te lo puede dar otra conciencia. No te lo puede dar una cosa. O sea, un objeto inanimado o un animal que no te puede reconocer no te puede dar el sentimiento de soledad. Por ejemplo, pero espérate, un perrito sí, un pescado no. Pariente. Un perrito sí, un pescado no. A eso iba, güey. Bueno, para Justo mí eso no, iba. pero para Sí, alguien. A eso iba de para nuevo. Jeffrey Dahmer, que es Un cadáver le puede dar un sentimiento de pertenencia en el mundo, güey. Pues es que es el justo. tema de Pero es que, de pero es Dahmer, que, pero es que va de cómo la conciencia se siente reconocida. O Sí, sea, ¿qué es lo que cómo hace te que la reconoce? conciencia... Porque a lo mejor una persona en un sistema de objetos... una boa. a lo mejor alguien profundamente narcisista o una persona, bueno, un narcisista mentira, porque un narcisista necesita huevos ser reconocido por necesita otro. el otro. Sí, necesita el alimento del reconocimiento del otro. Pero vamos a poner, Antropomórfico, una persona, sí, y sobre todo el alimento del narcisista es el reconocimiento del otro. Es sentirse deseado y necesitado por el otro. Ya. Pero vamos a suponer una persona que vive en un sistema de objetos, como el güey de la película American Psycho. ¿Cómo se llamaba? Christian Bale, el que actuó con Christian Bale. Patrick Bateman. Bateman, sí. Patrick Bateman vivía en un sistema de objetos. O sea, Patrick Bateman vivía en, güey, mis tela de lino, mis cremas faciales. O sea, Patrick Bateman vivía en un gran sistema de objetos y toda su identidad era resultado de su relación con un sistema de objetos. ¿Ok? Sí, sí, y aquí viene una frase bien interesante de Claro que Baudrillard. es patológico. O sea, es Baudrillard súper decía, patológico, ¿no? un sujeto que es creado por sujetos es un sujeto. Un sujeto que es creado por objetos es un objeto. Y aquí es lo raro. O sea, pensar la soledad como no la fisicalidad de estar solo, sino estar rodeado de entes que no te dan un lugar en el mundo. Correcto. Y ahí es donde creo que cuadra perfecta tu definición, porque tú decías, güey, es que a lo mejor la discrepancia entre lo que desearías de las relaciones y la diferencia de lo que obtienes es lo que te provoca el sentimiento de soledad. Es decir, güey, a lo mejor vas a trabajar todos los días con 1000 personas, pero nadie sabe de ti y nadie te reconoce y nadie te da un lugar en el mundo. 100%. Y tu trabajo tampoco es gratificante, no te sientes nadie, te sientes solo. Exactamente. ¿Sabes? O sea, 100%. es justo, el mundo te aliena, o sea, el mundo no te reconoce, el mundo no te permite a ti constituirte una identidad sólida, estable, saludable, digna, pues obviamente te sientes de la verga, 100%. te sientes súper solo. Entonces ahora, regresando a la pregunta que estábamos tratando de conectar, ¿es el podcast una herramienta para combatir la soledad o para acelerar la soledad? La soledad, vuelvo a lo mismo, como sentimiento, Como sentimiento. yo creo que, digo, obviamente, es que yo siento, volviendo a lo que estábamos hablando en un inicio, que para mucha gente sí definitivamente la hace conectar con las personas que están aquí y por consecuencia creo que puede mitigar, por lo menos mientras está escuchando el podcast, el sentimiento de la soledad. Ya que después de escucharlo vuelva a surgir es otra cosa, pero por lo menos el durante... Puede ser. Y creo que por eso se refuerza el escucharlo. Ya. Sí, explico porque, digo, no sé, yo pensaría que si realmente el estar escuchando, o sea, mientras escucho el podcast, exponenciara mi sentir, pues no lo escucharía. ¿Sí Híjole, me explico? ¿y el goce, papi? Pero, o sea, por lo menos la tendencia. ¿Me Sí, explico? sí, por sí, lo menos sí. la tendencia. Pero Sí, ahí están omitiendo también un factor muy importante que son las comunidades. Que las comunidades claro. trascienden esta misma conversación y gente puede hablar de lo que Del aconteció tema. y se Exacto. generan estas comunidades. Sí, 100%. también- Porque son temas. Pero es como que- ahí en el caso en donde la gente efectivamente tenga esa comunidad, porque hay gente que puede escuchar un podcast y después de Sí. escuchar Y no hablarlo con nadie. Sí, porque son temas de conversación para romper el hielo. De que, oye, ¿viste lo que hizo el Correcto. imbécil Sí, claro, de güey. Mateus el otro día? De que, Sí. digo, los 10 güeyes que me ven, ¿no?